¿Qué está pasando? Ahora no tengo que... Hola, buen día. Hola. Buen día, ingeniero. Ya entonces empezaremos con las clases. Bueno, yo he hablado ya sobre el asunto de las condiciones en que se encuentra el suelo. Ya lo dijimos primeramente, que está en estado seco, en estado parcialmente saturado y saturado. Las tres condiciones básicas. Bien, por ejemplo, si hay un problema, uno le dijera, les da un dato cualquiera, y dice, bueno, considere el suelo totalmente saturado. Entonces, en ese caso, directamente, la humedad de saturación es 100%. Perdón, el grado de saturación es 100%. La humedad, diferente de cero. En ese caso ya no hay volumen de vacíos. No hay el volumen del aire tampoco. Por eso es el concepto que tienen que tener para resolver problemas. Bueno, ahora vamos a ver las ecuaciones básicas que hay para poder resolver los problemas. En realidad son nueve fórmulas básicas que utilizamos, pero a partir de ellas, haciendo y combinando entre las diferentes fórmulas, hay otras expresiones que uno puede sacar para resolver problemas. Entonces, estas son las básicas. Vamos a hablar de relaciones de peso y volumen. Uno de los casos es el peso específico de la masa del suelo. Ese que en la primera tarea ya le di esto. Gamma sub m es igual al peso de la masa del suelo sobre el volumen de la masa del suelo. Esta nomenclatura que estamos hablando, fíjense, estamos hablando más que todo derivado del inglés. Bien, entonces gamma sub m es el peso de la masa del suelo sobre el volumen de la masa del suelo. ¿Y qué es masa del suelo? Es igual al peso de los sólidos y al peso del agua, porque el peso del aire se considera cero. Ahora el volumen de la masa es igual a ¿qué? Al volumen de los sólidos más el volumen del aire más el volumen del agua. Eso se refiere. Entonces hay varias formas de expresar esta cosa. Yo lo indiqué el otro día. También se llama peso volumétrico húmedo, peso específico húmedo, en fin, densidad húmeda. Bien. Entonces, ahora la otra expresión sería el peso específico de la fase sólida. También se conoce como el peso específico real. En ese caso, la humedad del agua
perdón, del suelo es 0. Entonces aquí está relacionando, fíjense, el peso netamente de los sólidos sobre el volumen neto de los sólidos, sin tomar en cuenta aire ni agua, solo sólido. Por eso este valor siempre va a dar mayor que esto. Después viene a ser peso específico relativo, o también se llama gravedad específica de la masa del suelo. Este es un valor adimensional, es igual a gamma suave sobre gamma sub 0. Este gamma 0, que estamos hablando, es el peso específico del agua. Pero ¿cuándo vale 0? Perdón, 1. Este valor es 1 en lo siguiente. Peso específico del agua destilada a 4 grados centígrados al nivel del mar. En ese caso vale gamma igual a 1 gramo por centímetro cúbico. Si está a diferente altura sobre el nivel del mar y además no es agua destilada, entonces este gamma sub 0 es diferente de 1. En ese caso se llama agua de trabajo. Cuando digo agua de trabajo, tiene que va a ser diferente a 1. Generalmente por problemas, digamos, de resolver los problemas con facilidad, siempre consideramos 1, pero en realidad no es 1. Después tenemos el peso específico relativo de la fase sólida del suelo, o también llamada gravedad específica de los sólidos, que eso es. También este valor, que fíjense, es gamma sub S sobre gamma del agua. Entonces, igualmente combinando estos valores de aquí, pues reemplazando el gamma sub S es igual al peso de los sólidos sobre el volumen de los sólidos, entonces vamos a calcular otra expresión, otra fórmula. Después, esas serían las 4 ecuaciones de peso y volumen. Ahora tenemos las relaciones fundamentales. ¿Cuáles son esas? Uno que es la oquedad o índice de poros, o también se llama relación de vacíos, que viene a ser volumen de vacíos sobre el volumen de los sólidos. Entonces, el volumen de vacíos varía teóricamente de 0 a infinito, pero sin embargo, siempre va a tener un valor, nunca va a ser infinito. Entonces, en el caso de las arenas muy compactas, este valor son más chicos. En este caso, 0,25 en arenas. En arcillas puede darse mucho más alto esta relación de vacíos, en este caso está dando 15. Por ejemplo, en arcillas coloidales o cenizas volcánicas, vamos a tener un valor alto. Bien, aquí después calculamos porosidad. La porosidad la ecuación básica es volumen de vacíos sobre el volumen de la masa del suelo, multiplicado por 100. Esto se expresa en decimales o en porcentajes. Fíjense esta fórmula, reemplazando con otros valores que vemos aquí, podemos llegar a la siguiente expresión. Pero esta es la fórmula básica, toda parte de esto. Ya, ahora tenemos también el grado de saturación. El grado de saturación nunca puede ser menor de 0 ni más de 100. El grado de saturación varía de 0 a 100. Aquí viene a ser el volumen del agua sobre el volumen de vacíos multiplicado por 100. Eso es el grado de saturación. Después, la otra fórmula que ya seguramente ya deben conocer. El contenido de humedad se expresa en porcentaje, teóricamente de 0 a infinito. En arcillas pueden superar de 1200 a 1400% en arcillas japonesas. Y en Valle de México se han determinado humedades de entre 500 a 600%. Pues como les decía el otro día, las humedades pueden ser más de 100. Entonces aquí estamos haciendo de cosa el peso de la masa, que es estoy hablando del peso húmedo, menos el peso del suelo seco, dividiendo el peso seco multiplicado por 100. La diferencia de esto que nos da el peso del agua, por el peso seco multiplicado por 100. Bueno, lo importante es aquí, fíjense, estamos refiriéndonos al peso seco. ¿Por qué? Porque justamente en un suelo el peso seco no varía, es constante.
Pues para resolver alguna vez algún problema tomamos un valor unitario del peso seco que no varía, es constante. Por eso la densidad del suelo, por ejemplo, cuando estamos haciendo compactación, se toma el peso seco sobre un volumen aparente. Entonces el peso seco es constante. Entonces por eso se toma referente al peso seco. Después la otra formulita sería un grado de saturación. El grado de saturación del aire viene a ser volumen del aire sobre el volumen de vacíos multiplicado por 100. Partiendo de esto podemos llegar a tener esta expresión, fíjense, aquí volumen del aire que viene a ser volumen de vacíos menos el volumen del agua, sobre el volumen de vacíos. Entonces haciendo cambios vamos a tener este valor, 1 menos el grado de saturación. Eso puede determinar el grado de saturación del aire. Entonces aquí son combinaciones de fórmulas a partir de aquí. Entonces esto serían las 9 ecuaciones básicas para mecánica de suelos. Ahora, a partir de aquí para adelante es combinación de las fórmulas básicas para obtener otros resultados. Entonces, como tarea para este, además de que ustedes tengan que hacer su propio formulario, a partir de aquí van a hacer un repaso, van a hacer todos los pasos algebraicos que faltan para llegar a las expresiones. Van a hacer su formulario. Con lo que yo le di, combinan y van a tener otros resultados. Entonces aquí es tarea para ustedes. Todos son fórmulas, que cada uno lo van a anotar. Por ejemplo, aquí es igual, pueden calcular. Si hay un error, por favor, no hacen más que aquí, por ejemplo, calcular L, o si se emplazan aquí, va a ser E sobre 1 más E. Es simplemente combinar, entonces, esa fórmula que ustedes lo van a tener en su formulario. Bueno, todo esto. Estas son fórmulas para, o sea, poniéndonos en diferentes casos. Por ejemplo, aquí estamos tomando en cuenta fórmulas, por ejemplo, para suelos parcialmente saturados. Aquí tenemos los 3 elementos: gas, o sea que es aire, líquido y sólido. Estoy poniendo 1 más E, este valor. Aquí es relación de vacíos, 1. Entonces estoy tomando aquí 0, el peso del suelo, el peso del aire, perdón, 0. Y aquí pues, la fase líquida, sacamos de otra ecuación que ya vimos, humedad, peso S por gramo del agua, y la fase sólida va a ser cierto. Todo esto lo unimos, vamos a tener otras ecuaciones. G sub S es igual al peso seco sobre el gramo del agua por peso seco. Es la ecuación básica de G sub S. Anteriormente vimos qué cosa. Gamma sub S sobre el gamma del agua. Pero reemplazando ya tenemos otra ecuación, fíjense, que escribimos anteriormente. Igualmente, el peso del agua puede ser humedad porque eso es por gamma del agua. En fin, pues de todas estas combinaciones que van a ver, las ecuaciones pónganlas en su formulario. El grado de saturación, por ejemplo, aquí que cuántos, humedad, porque eso es sobre él. Ahora, lo que vamos a hablar un poco justamente es de la densidad seca. ¿Qué es la densidad seca? También se llama peso unitario seco, peso volumétrico seco, peso específico seco. Tiene varios nombres esto. Gamma D. Está relacionando el peso seco, porque dice que en un suelo el peso seco no varía, es constante. Pero que varía es el volumen de la masa, porque es un volumen aparente. Cuando compacte este suelo, ¿no es cierto? Este volumen va a ir variando, cada vez se va haciendo más chico. Entonces, este valor crece, gamma D. Esta ecuación es la básica para hacer compactación en terreno, en carreteras, en rellenos, en parqueos, etc. Esta está esta formulita. Pero partiendo de esto vamos a llegar a esta ecuación, fíjense. Tenemos aquí. No lo tenemos, pero escríbanlo por favor. La fórmula que van a emplear va a ser van a llegar a esa misma ecuación. Gamma D igual
Escriban, por favor. Si usted hace la combinación, va a llegar a la ecuación que le estoy dando ahorita. Gamma D igual peso de la masa del suelo, raya de fracción, volumen de la masa del suelo abajo, dividiendo volumen de la masa del suelo, abren paréntesis, 1 más la humedad. Como ingeniero, entre paréntesis, ¿qué más? Ya. Voy a hacer un ratito, por favor. Gamma D igual, pongan raya de fracción para no equivocarse. Arriba ponen el peso de la masa del suelo, gamma sub m. Abajo, la raya de fracción, ponen volumen de la masa del suelo. Abren paréntesis y ponen 1 más la humedad. Cierran paréntesis. Gracias, ingeniero. Ya, ahora fíjense, el peso de la masa sobre el volumen de la masa, ¿a qué es igual? A gamma sub m, ¿no es cierto? Entonces eso va a quedar igual a gamma sub m, 1 más la humedad, también. Y así pueden ustedes calcular todo lo que quieran. Lo que hay que tener cuidado en estas ecuaciones, si estoy usando aquí 1 más la humedad, entonces la humedad tiene que ser en decimal. Si van a hacer en porcentaje, entonces tienen que poner, en vez de 1, pongan 100 más en porcentaje la humedad. Y arriba multiplican por 100. Esta formulita está hecha para trabajar en decimales, por si acaso. No se van a equivocar. La humedad del suelo, pónganle en decimales. Después por eso ponen 1. Si ponen porcentaje, hay fórmulas que manejan con porcentaje. Uno se equivoca al usar. Preferible usar esta formulita, que es más simple. Y esto lo van a manejar ustedes cuando compacten un suelo. Todos los días. Bien. También haciendo otros cambios también pueden llegar a esto. Fíjense, gamma D es igual a G sub S por gamma del agua, 1 menos la porosidad. Bien, entonces, justamente esa ecuación que estoy hablando y que les dicté es la más usual en la práctica en compactación. Podemos calcular también el peso específico saturado. ¿Cuándo el suelo está saturado? Cuando el grado de saturación es 100%. Entonces, en este caso, el gamma saturado va a ser igual al peso de los sólidos más el peso del agua sobre el volumen de la masa. Haciendo combinación entre estas ecuaciones, vamos a llegar a esto. Gamma saturado, G sub S por 1 menos E, menos la porosidad, más la porosidad por gamma del agua. Esto vale, generalmente es 1. Lo que estoy queriendo como tarea, hagan esto, todo el proceso algebraico para llegar a esto. Y vean de dónde sale. Ahora, en el caso de los suelos sumergidos, el suelo sumergido son cuando está debajo del nivel de agua. Entonces, para ese caso, podemos calcular, por ejemplo, el peso específico relativo de la base sólida sumergida es gamma sub S'. Va a ser G sub S menos 1. Ahora tenemos el peso específico relativo de la masa del suelo. G sub M menos 1. Bueno. Ahora, también tenemos el gamma sumergido, que es G sub S menos 1, 1 más E por gamma del agua. O en su defecto, es gamma sumergido es igual a gamma saturado menos gamma del agua. Gamma sub 0, si es que tomamos 1. Esta ecuación se maneja bastante. Entonces están partiendo de esto, miren, y que llegan a esto. Bien, esto es lo que se hace o sea, más que todo combinar simplemente valores, ¿no?
Determinación en el laboratorio del peso específico del masa del suelo. Es relativamente fácil, fíjense. Primeramente pesamos la muestra moldeando en cubo. Si tenemos arcilla, pueden formar un cubito y van a tener el peso de la masa, que viene a ser aquí. Y para detener el volumen de la masa, usan mercurio. Tienen un recipiente en el cual lo llenan de mercurio con la ayuda de una lámina que enseguida voy a mostrar, se llama vidrio de reloj, que se maneja para hacer los límites de atrever. Esa misma planchita con sus cubos que se utiliza para poder ensalzar el recipiente con mercurio, porque el mercurio, como es denso, entonces siempre tiene una protuberancia para arriba, lo que hay que hacer es ensalzar. Muy bien, una vez ensalzado, lo voy a sumergir, pequeña muestra que moldeé, y luego lo sumerjo. Lógicamente la cantidad de mercurio desplazado va a ser igual al volumen desplazado, que es el volumen de mercurio, pero es igual al volumen de la masa, porque, como dicen, ¿cierto?, un cuerpo sumergido, o sea, un volumen sumergido es igual al volumen desplazado, ¿cierto? Desde ese principio calculamos, entonces, para calcular este valor, la densidad del mercurio ya se conoce, que es 13.14, si no recuerdo, es con una constante conocido. Y el peso también lo van a pesar, conocen el peso del mercurio desplazado, se le va a dar el volumen de la masa del suelo, que es igual al volumen del mercurio desplazado. Con eso calculan el peso de la masa del suelo en el laboratorio. Eso lo van a hacer ustedes como auxiliar. Ya, también podemos calcular en el laboratorio la relación de vacíos, fíjense. ¿Cómo partimos eso? Lo mismo este valor volumen de vacíos o el volumen de los sólidos, ¿no? Esta fórmula ya lo tienen, en la fórmula que van a tener ustedes, lo van a tener. Entonces esto tienen que hacer un ensayo de G/S, que se hace en el laboratorio y tienen el peso de los sólidos, o sea, el peso seco, sobre gamma del agua, la octava 1. Entonces, así, tienen que hacer simple, este es peso seco de la masa del suelo. Y esto es gamma del agua es 1. Pero que tienen que determinar este valor G/S. Ese G/S es un ensayo que también lo van a hacer en el laboratorio, que simplemente es de determinar el volumen del agua, ¿no es cierto? Es una formulita larga, que ustedes lo van a hacer eso como práctica en el laboratorio. Entonces determinan este gamma, perdón, G/S, peso específico relativo de los sólidos, que viene a ser esto. Entonces, muy bien, entonces reemplazan esto en esta ecuación y van a tener este valor. B sub M por gamma del agua es 1, G/S lo determinan, este volumen lo van a medir mediante el procedimiento del mercurio. Este es 1. G/S es el ensayo que van a hacer, que se llama gravedad específica. Este es el peso seco de la muestra, menos 1, eso le va a dar la relación de vacío. Ya calculan relación de vacío de esa forma. Pero si quieren calcular porosidad, va a ser igual a E sobre 1 más E, que sale de esta misma cosita, y calculan porosidad. En fin, se puede hacer muchas cosas combinando las 9 ecuaciones básicas, todo sale de ahí. Por eso en realidad lo que digo es del capítulo, es lo que es mecánica de suelos 1 y también algo de suelos 2. Porque estas mismas fórmulas van a usar ustedes en suelos 2 y también en fundaciones, porque son ecuaciones que siempre se manejan en mecánica de suelos. Pues hagan su formulario para que se lo guarden. Bien, después, otro caso importante, todas estas son fórmulas que lo van a hacer como práctica, y esto con números inclusive. Muy bien. Entonces, la tarea, por favor, de ustedes, entonces, es resolver desde esta parte de la página, desde aquí, desde la figura 26 hasta aquí.
hasta donde dice agregado del suelo, hasta ahí. Todo es un formulario y estos son algunos problemas que están resueltos. Si quieren lo resuelven o lo podemos resolver cuando estemos resolviendo problemas. Pero el formulario es importante que hagan. Todos los formularios. Bueno, eso sería lo que son las fórmulas básicas para resolver problemas. Ahora vamos a hablar de estructuras del suelo. La estructuración del suelo se llama así a la disposición que adoptan las partículas sólidas para formar la masa del suelo y las leyes que las rigen su organización. En partículas de grano, gruesos, gravas y arenas se consideran que las leyes que las rigen en su estructuración son las de gravedad. A ver, aquí vamos a ver el concepto de dos tipos de movimientos. Si ustedes tienen arena, lo lanzan hacia arriba, ¿qué pasa? Inmediatamente se precipita, ¿no es cierto? ¿Me escuchan, no? Hola. Sí, ingeniero, se escucha. Sí. Ahora, si tienen un balde con agua, le echan arena, ¿qué va a pasar? También se precipitan, ¿no es cierto? Y justamente en la formación de los suelos, en su estructuración, está regido netamente por la ley gravitatoria, dentro del movimiento newtoniano. Pero ¿qué pasa en los suelos finos? Supongamos que ustedes tienen una arcilla totalmente suelta, seca, y lo ponen a un balde con agua, lo van a batir, se vuelve agua turbia, ¿no es cierto? ¿Y por qué no se precipitó las partículas? ¿Qué me dicen ustedes? O la arcilla que tengo en la mano, ¿no es cierto? Totalmente disgregada, y lo lanzo arriba, se va a hacer polvo, pero ahí no va a caer la arcilla al suelo inmediatamente, sino va a tardar mucho tiempo. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Será que ya no hay gravedad? ¿Qué dicen? Las partículas son más pequeñas, más livianas. Son partículas livianas. Esas livianas están escapando a la ley gravitatoria. Entonces, ese movimiento que escapa a la ley gravitatoria, ¿qué se llama? Ahorita vamos a hablar del movimiento newtoniano. ¿Y qué tipo de movimiento más tenemos? En física. Movimiento browniano. Eso obedece a las partículas finas, justamente. Por eso, justamente, ahora, ¿qué ocurre? Si yo tengo una arcilla totalmente disgregada, o me trajo el viento que ha hecho, depositar las partículas en un espejo de agua, una laguna, o lo que sea. Ese espejo de agua se lleva una acumulación de agua. Muy bien. Están las partículas flotando, ¿no es cierto? Por muchos días. Y si igualmente un turbión te agarra un balde con agua, va a tardar muchos días para que se precipiten esas partículas hacia el fondo. Justamente ahí tienen que ver un proceso de atracción molecular eléctrica entre las partículas sólidas. A eso se llaman flóculos. Entonces se va a juntar esas partículas con otras y se va a entrelazar y van a formar ya un conglomerado de partículas de tal modo que va a tener un cierto peso y recién se precipitan. Eso se llama movimiento browniano, que escapa a la ley gravitatoria. Entonces, justamente, en la formación de su estructura de las partículas finas o chiquititas, o arcillas coloidales, entonces justamente está regido por la ley browniana, el movimiento browniano. ¿Ya?
Bien, entonces vamos a hablar ahora de compacidad. Eso se refiere justamente al acomodo que alcanzó la partícula en suelo, dejando más o menos vacíos entre sí, ¿no es cierto? Es una estructura totalmente regida exclusivamente por la ley gravitatoria. Entonces vamos a hablar del estado más compacto, va a tener 26% de compacidad, el estado más suelto 47 o 76, un poco más. También va a variar la relación de vacío de 0,35, cuanto más compacto, cuando está más suelto, 0,91. Bien, entonces, y justamente nos forma una estructura simple, como esta, una sobre otras. Y aquí es netamente la ley gravitatoria. Bien, entonces, estos suelos compuestos por áreas naturales bien graduados son con amplia gama de tamaños, los estratos sueltos y compactos tienen valores de relación de vacíos E y la porosidad N, mucho menores a los que corresponden a los suelos compuestos por esferas casi del mismo tamaño. Entonces, Terzaghi escribe una ecuación que se llama compacidad relativa. Fíjense en la tabla que vimos anteriormente, hablábamos de compacidad relativa, ¿no es cierto? Y justamente la compacidad relativa, ¿a qué se refiere? Al acomodo de las partículas, ¿no es cierto? Cuanto más alto sea este valor, entonces quiere decir que llegó a mayor acomodo. Para medir la compacidad de un manto de estructura simple, dice Terzaghi, introdujo una relación empírica, la cual se determina en laboratorio, llamada compacidad relativa. ¿Y qué es eso? Relación de vacíos máxima menos la relación de vacíos natural sobre la relación de vacíos máxima menos la relación de vacíos mínima. Eso nos da la compacidad relativa. Bien, entonces esta es una ecuación de Terzaghi para calcular compacidad. Justamente ahora tenemos tablas que relacionan el número de N de CPT con este valor. Hay abacos que referencian compacidad relativa 15%, 30%. Nos está diciendo, ¿no es cierto?, que utilizando esto podemos encontrar otros parámetros, como es la tensión admisible, ángulo de visión interna, en fin. Terzaghi hizo bastante estudios sobre este tema. Entonces, aquí vamos a ver cuándo obtenemos máximo, cuándo obtenemos el natural y el mínimo. La relación de vacíos máximo es cuando el material está totalmente suelto. En el sitio lo cavamos y lo vamos a hacer suelto el material. En ese momento se mide la relación de vacíos máximo. Y el natural es la relación de vacíos tal como está en el sitio, sin alterar nada. Ese es el natural. Y el mínimo es la relación de vacíos cuando llegamos a su densidad máxima, cuando compactamos un suelo, cuando exigimos que se acomode la partícula hasta el mínimo. Por eso es el mínimo. Por ejemplo, el natural se hace ensayos con una muestra natural e inalterada. La misma debe obtenerse introduciendo al suelo natural un cilindro afilado con borde cortante, o bien en casos extremos se debe determinar por ensayos de SPT. Bueno, tenemos tablitas que nos ayudan. Bueno, ya hemos visto en la primera parte. Hay unas tablas que nos ayudan, siempre está hablando de compacidad relativa, de 15, de 30, de 20, 40, 50. Y nos dan algunos valores de tensión admisible, todo lo demás. Justamente, o sea, debido a justamente lo que hizo el estudio Terzaghi, lo tabuló. Bueno, ahora de estos suelos granulares vamos a hablar ahora de los tipos de estructuras que forman estos suelos. Los suelos granulares forman una estructura simple, que es esta, una sobre otra. Caen por gravedad y se van a disponer de este modo, una sobre otra, tal como deben ser. Eso se llama una estructura simple. Cuando tenemos ya partículas mucho menores ya, que son menores a 0.02 milímetros o menores, entonces estos suelos, estas partículas se depositan en un medio continuo que es agua, o también puede ser aire, medio continuo, pero para depositar tiene que ser normalmente agua. O bien en el aire, ¿no es cierto? Si tiran, por ejemplo, cuando pasa un vehículo de gran velocidad en una zona que hay arcilla, va a dejar una polvareda que va a tardar media hora, una hora en precipitarse.
A veces, ¿no es cierto?, hay que prender la luz del camión o el auto para poder atravesar justamente donde el polvo está latente en el suelo, en el aire. Entonces, eso no está obedeciendo a la ley gravitatoria. Entonces está en otro tipo de movimiento. Entonces, estas estructuras, lógicamente, se conforman, ¿no es cierto?, formando ya unión entre partículas. Y en este caso, el primer caso que se da es la estructura panaloide. Entonces viendo con un microscopio, esto va a ser una especie de panal de miel que está formando este tipo de estructura en entrelazamiento entre ellos. Entonces se llama eso, estructura panaloide, pero con partículas más chicas. Dependiendo de su composición química, entonces van a llegar a tener el comportamiento de las arcillas va a variar mucho en la composición físico y mecánica. Por eso hay arcillas, ¿no es cierto?, cuando hablamos anteriormente, arcillas caoliníticas tienen justamente muy poca actividad, no reaccionan mucho como la monofilonita, que es una arcilla muy fina que tiene mucha distorsión cuando se coloca con agua. También es una arcilla, entonces lógicamente está variando su estructura. Eso depende mucho del tamaño de la partícula y la composición química que tiene el sólido. Entonces tenemos aquí la estructura del panaloide y después vamos a tener otra estructura que es floculenta, que es esta. La estructura floculenta es cuando los granos sedimentados llegan al fondo y forman a su vez nuevos panales, dando lugar a una estructura similar a una cadena de bóvedas huecas, enormemente esparcidos. Hay estructuras que se conocen como estructuras floculentas. Las partículas son menores a 0. Fíjense aquí, 0,002 milímetros, son mucho más chicas ya. Son los coloides, las cuales pueden permanecer en suspensión indefinidamente debido al movimiento browniano, lo que estamos hablando. Las partículas que ya forman la estructura floculenta son mucho más finas que las que forman el panaloide. Las mismas no se rigen dentro de las leyes gravitatorias. Después tenemos la estructura floculenta. Este tipo de estructura en la naturaleza se ve muy poco. En estado puro, cualquiera de las estructuras anteriormente señaladas, lo normal es encontrar en estado compuesto de los mismos, es decir, en realidad gruesos y por masas coloides sirven para, pues se cuentan entre ellos, tienen esta forma, ¿no es cierto?, compuesta, diferentes formas. Esa forma la estructura, esta estructura está en información, es ya la estructura ya conformada, está formando la estructura compuesta. Después tenemos la estructura del castillo de naipes. La estructura de castillo de naipes forma así, igual que naipes. Esto justamente también depende del tamaño de las partículas, fíjense. Según esta teoría, una estructura floculada de forma debido principalmente a la forma laminar de las partículas sólidas de cristales, de una arcilla muy semejante a un naipe. En algunas arcillas como las caolinitas, las sillitas, modironitas, muestran que el espesor a lo largo del ancho de estas partículas varían de 1 a 100 para modironitas, y para los caolinitas no sobre 10. Entonces, fíjense, estas son mucho más pequeñas que estas. Y las yitas, ¿no?, que están dentro de este rango, por eso no son muy activas. Con estos datos es posible estimar que la superficie específica de las partículas, metros cuadrados de área superficial por gramo de peso. Bueno, a ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes llevaron ya materiales, cómo es? Una materia que se llama, creo, materiales, ¿no? Uso de materiales. Y su asistencia y materiales también. Ya llevaron esa materia, ¿no es cierto? A ver, en cemento, ¿cómo se mide la finura del cemento? ¿Cómo determinan la finura del cemento?
ver, voluntarios. ¿Cómo se determina la finura del cemento? El cemento porro, perdón. ¿Qué ensayo se hace? ¿De granulometría? Claro, lo hacen, o sea, por la cantidad de material que pasa a la malla 200, ¿no ven? Eso es lo clásico. Pero en realidad no es la forma correcta. Si no se debe medir justamente la superficie específica. Y para eso se utiliza un equipo que tiene la universidad, se llama el permeámetro de Blaine. Anótenlo, díganle por favor de tecnología del hormigón, que les enseñe a manejar para detener la superficie, o sea, el tamaño de la partícula de cemento por la superficie específica utilizando el aparato de Blaine, o el permeámetro de Blaine, algunos lo llaman así. Entonces eso les va a dar justamente la cantidad de, o sea, por una unidad, por gramo, la cantidad de metros cuadrados de superficie. Con eso se mide justamente la partícula, ya la norma del hormigón, perdón, el cemento dice, la superficie específica es de tanto. Ustedes tienen que medirla así. ¿Cuántos metros cuadrados da por gramo? Eso se utiliza un cemento patrón. Las normas dicen, bueno, este cemento patrón te van a comprar de fábrica, eso lo ponen al permeámetro y van a comparar con el cemento que están queriendo ustedes, verificar si está muy grueso o muy fino. ¿Qué pasa si el cemento tiene partículas más gruesas? A ver, voluntario. ¿Nadie? Ingeniero, creo que afecta en su resistencia. En su resistencia. Y el fraguado, ¿verdad? Y el fraguado. Hay un falso fraguado. Porque resulta que cuando estamos hidratando, ¿qué significa? Cuando estamos haciendo la mezcla, estamos haciendo que toda la partícula sea humedecida con el agua que le estamos colocando, inclusive la parte interna del núcleo. Por eso el diámetro de la partícula del cemento tiene que ser 0.01 milímetros. Es el tamaño ideal. Si yo tengo más grueso que eso, lógicamente, cuando ya vacía el hormigón, va a seguir absorbiendo humedad. Y por tanto, va a parecer que es fraguado, pero si no, lo que está haciendo la partícula se la está chupando la cantidad de agua que le estamos echando. Entonces, los hormigones a veces puede causar fisuraciones, baja resistencia, en fin. Por eso el tamaño del cemento, del grano del cemento, debe ser controlado por su calidad, y para eso se mide justamente lo que estamos hablando aquí, la superficie específica. ¿Y qué pasa si es fino? Si es muy fino. Genera un calor de hidratación muy alto, ingeniero. Lógicamente el fraguado es mucho más rápido, aumenta la temperatura del fraguado. Tampoco no es bueno que sea así. Es por eso se controla la calidad del cemento. Cuando ustedes hagan una obra importante, hay que controlar la calidad del cemento con certificación de fábrica y verificar si el cemento que está vendiendo el fabricante cumple las normas del tamaño de las partículas. Ese método de la malla 200 no sirve, no funciona, no es real. Hay otro método que se utiliza, la malla 470, una malla. Pero lo mejor es, lógicamente pocos laboratorios en Santa Cruz tienen, la universidad tenía esto. No sé si ahora tienen otro, por el anterior. Yo fui jefe de laboratorio y tenía ahí ese equipo. Parece que lo pasaron varias cosas al tecnológico. De todos modos, pregúntenle al auxiliar de hormigón que les muestre el permeámetro de Blaine. Se escribe Blaine. Es interesante, eso es para control de calidad de hormigón. Del cemento, perdón, no, del cemento. Bien, entonces seguiremos con nuestro caso. Entonces, tenemos este tipo de partículas, ¿no es cierto?, dependiendo de
de su tamaño, lógicamente las partículas de arcilla tienen diferentes comportamientos físicos y mecánicos. Después tenemos la estructura dispersa, que es esta. Modernamente se piensa que la presión osmótica es la que determina la forma de la estructura resistente de un suelo arcilloso. Estas presiones tienden a separar uniformemente las partículas planas. Se considera toda la superficie de las partículas cargadas negativamente y, por tanto, estamos suponiendo que todas las partículas de arcilla tienen cargas negativas. No es así. A la distancia entre dos partículas actualmente se admite que este tipo de estructura es más estable en todos los estudiados anteriormente, estructura dispersa. Bueno, entonces, justamente la disposición que adoptan estas partículas de arcilla, que son unas placas, lógicamente microscópicas, tienen carga positiva y negativa. Pero siempre están también en sentido contrario con la partícula de agua, que también son dipolo. Por eso es que se atraen y el agua no quiere soltarse de la arcilla. Se pega, eso es la plasticidad del suelo. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito, bueno, como tarea para este tema, a ver, para que no se queden de mirones, ¿no? Escriban, por favor, para este tema, porque lo incluyen al final. O sea, todas las preguntas que les estoy dando al final de las tareas que les voy a dar, me van a poner eso, por favor, ¿ya? Esto va a ser correspondiente a este tema. No olviden de mandarles el cuestionario de los temas 1 y 2. Ahora se lo voy a enviar. Entonces, al final de cada tema, pongan todas las preguntas que se hizo, pónganle como adicional la tarea. Entonces, me van a hablar qué es presión osmótica. Bien explicado. ¿Y qué importancia tiene la presión osmótica? ¿Qué es presión osmótica y importancia de la presión osmótica? Bien. Ahora hablamos de succión. La succión de un suelo es la presión capilar mediante la cual es retenida en sus poros o vacíos. Ustedes saben, cuando hacemos una perforación, ¿qué pasa? El agua asciende, ¿no es cierto? Justamente en la succión en la cual la presión capilar es retenida, ¿no es cierto?, a una altura determinada. Cuando el suelo no está sometido a esfuerzo exterior, lógicamente, si tenemos un esfuerzo exterior, lógicamente que este efecto de la succión no va a ser porque ahí la presión está actuando. Si el suelo se haya sometido a esfuerzos externos, la presión capilar se denomina presión negativa de poros. Entonces, succión, en definitiva, succión no es más que la presión capilar mediante la cual el agua es retenida en sus poros o vacíos. Esa es succión. No me van a confundir, porque una vez en un examen hice esta pregunta, que me definan esta partecita de hablando, y me dijeron que succión es agarrar una bombilla, colocar en un vaso con agua y absorber. Así me respondieron. No estoy hablando, estamos hablando desde el punto de vista de mecánica del suelo. Bueno, la succión es una medida en centímetros de carga hidráulica, siendo el valor muy alto en suelos secos. Justamente la succión se mide. Si ustedes quieren profundizar en este tema de succión, hay un tema que desarrolló en su tesis el ingeniero que ya falleció, el ingeniero Daniel Gustavo. Tiene un tema desarrollado sobre esto. Inclusive donó un aparatito para medir justamente la succión en los suelos. Entonces, si alguien tiene curiosidad, ahí está en la biblioteca. Bien. Bueno, este aquí sería este tema que estamos viendo, ¿no es cierto?, de lo que es de las fórmulas, más que todo, como le digo, y todas estas formulitas que estamos obteniendo se determinan mediante ensayos de laboratorio. La humedad, carga específica, relación de vacíos, porosidad, todos son ensayos empíricos. Sale de ahí. ¿Alguna pregunta, jóvenes?
¿Nada? Entonces, la próxima clase vamos a entrar ya a granulometría y después vamos a entrar a límites de Atterberg, que es importante. Este tema, por ejemplo, cuando vemos, parece jugar con tierra, pero tiene un significado muy importante en la mecánica de suelos. Así que, por favor, van a tener muy en cuenta este tema. Nada más, jóvenes, ¿me preguntas? Ingeniero, usted mencionaba que el ensayo con la malla 200 no funcionaba y dio otra opción. Eso Sí, no lo entendí muy bien. La otra opción es determinando la superficie específica mediante el aparato que se llama el permeámetro de Blaine. Escríbalo, permeámetro de Blaine, para determinar el peso específico. Específica aquí le damos la vamos a ver. Aquí. Dice, con estos datos, dice, ¿no es cierto?, es posible estimar la superficie específica. O sea, el dato más concreto, ¿no es cierto?, porque resulta que los fabricantes de cemento, para cumplir las normas, ¿no es cierto?, dice la norma, tanto debe ser la superficie específica por gramo de cemento. Entonces, ¿qué se hace? Un ensayo que tiene un perímetro en forma de U, y le ponen un dato comparativo, ¿no es cierto?, con que siempre se trabaja con cemento patrón, que viene que le venden justamente las entidades que se dedican a este tipo de trabajo, digamos, de laboratorio. Con eso, usted el cemento que usted quiere tener, lógicamente tiene que estar completamente registrado, limpio y todo lo demás, y con los registros del caso. Entonces, usted mide cuánta superficie tiene, si cumple con las normas o no. Entonces, si no ha cumplido las normas, quiere decir que el cemento tiene hueso, que tiene menos superficie. Si tiene más superficie, quiere decir que el cemento está más fino. Entonces, esa es la medida real. Lógicamente, como no tenemos esto, no estamos acostumbrados, única hacemos en la malla 200. Lo secamos y le cernimos y cuánto por ciento, ¿no es cierto?, pasa la malla 200. Eso es un método rutinario, pero no se debe hacer así. Eso lo admitimos porque por nuestra tecnología que no tenemos desarrollado, pero lo real es determinar mediante el permeámetro de Blaine. Ah, ya, entonces es más efectivo con el permeámetro de Blaine. Esa es la real. Ustedes van a las normas, fíjense, en cualquier cementera pidan a ver cómo su finura del cemento, por qué método determinado. No le van a decir malla 200. Le van a hablar de superficie específica de tanto, le dicen. Así. Bien, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo les preguntaré entonces. A ver, sigamos con cemento. A ver. ¿Cómo se mide el revenimiento del hormigón? Pues si no me entienden, ¿cómo se mide el asentamiento de la masa del hormigón? ¿Mediante qué equipo? Mediante el aparato de Vicat, ingeniero. ¿Mediante el cono de Abrams? ¿Mediante el cono de Abrams? Exacto, mediante el cono de Abrams. El cono. Sí, está bien, está bien. Pero, ¿qué ocurre si yo tengo un hormigón bien seco que se debe usar justamente para hacer represas compactadas con rodillo, o pavimentos que se debe hacer de hormigón bien controlado con poca humedad? ¿Qué hago? Si
si yo pongo poca agua, ¿no es cierto? El hormigón con el aparato con el cono de Abraham no se va a mover, va a quedar tieso. Pero sin embargo, la mezcla está hecha con agua y está con humedad. ¿Cómo lo mido ese asentamiento? A simple vista parece cero, ¿verdad? Pero no es cero, porque ya está con agua. ¿Saben con qué se mide o no? Hola. Ellos igualmente pídanle, por favor, en hormigón que les enseñe con materiales de construcción. Se mide con el consistómetro BB. Eso especialmente, eso debería controlar, la alcaldía debería exigir eso, porque justamente es un hormigón bien vibrado, ¿no es cierto? Pero justamente al vibrar... ¿Puede repetir, ingeniero? Ya, se lo voy a deletear. BB, o sea, B chica, B de vaca, E de elefante, B de burro, E de elefante, BB, pero se lee BB. Consistómetro, BB. O bebé, si usted tiene que llamarla así. Gracias, ingeniero. Eso, ¿en qué consiste este aparato? Es una mesa, ¿no es cierto?, vibratoria. Tiene un conito parecido al cono de Abraham, pero más chico y más bajo. Entonces, el hormigón que está seco, que ya no mide nada, el cono de Abraham, ustedes lo colocan con el cono que viene con el equipo, ¿no es cierto?, la base que va a vibrar, y luego ponen a vibrar con un motor que va vibrando. Y van a ir, y al final van a ver, van a controlar con el tiempo, y después de que ya termina la vibración, miden a cuánto se desplazó. Es el número BB. De esa forma se determina el asentamiento en suelos, perdón, en mezclas que son ya, que no mide el cono de Abraham. Eso generalmente se hacen, por ejemplo, ahora ya hacen presas, por ejemplo, de embalsamiento de agua con hormigón compactado con rodillo. En el caso de Comarapa, ya se ha hecho con eso. Y se midió con consistómetro BB, no con cono de Abraham. En pavimento también se utiliza eso. Por lo que nosotros nomás usamos aditivos, qué sé yo, una reglita que le ponemos un motor, pero es una forma casera. Y no tiene que ser así. Y se mide con consistómetro BB. También había eso en el laboratorio, no sé si existirá hasta ahora. Pregunten a ver dónde está el equipo. No rescatenlo, pues. Y lo pasaron al Politécnico, parece que ya ni lo usan eso. Esa es una buena medida para hormigones que son bastante secos. Eso sería. Bien. Bueno, entonces dejamos aquí, jóvenes, para la próxima clase. Si no tienen más preguntas, si tienen dudas, pregunten, o una curiosidad o algo. Vamos para charlar sobre el tema. Y no solamente esto, también podemos ver algunas cosas que pasan con nuestra sociedad, ¿no? La parte de construcción. Bueno, entonces quedamos aquí. Hasta la próxima clase, joven. Entonces, y entramos al otro tema, la próxima clase. Hasta luego, ingeniero. Gracias, ingeniero. Muy bonita, genial. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.